Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado flotando en el aire, un murmullo que se ha convertido en un grito, el secreto de Afra y Mert. Ese romance que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Están listos para sumergirse en esta historia llena de giros, sorpresas y quizás un poquito de drama? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces los invito a que se queden conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese botón de suscripción. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Vamos a empezar fuerte porque el título ya nos da una pista gigantesca, ¿verdad? El secreto de Afra y Mert, el romance que nadie esperaba. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hablar de dos personas, aparentemente sin conexión, o quizás con una conexión que pasamos por alto, que de repente nos sorprenden con una relación romántica. Y no cualquier relación, sino una que ha pillado a todos desprevenidos. En el mundo de las celebridades o incluso en nuestro círculo social, siempre hay parejas que parecen destinadas a estar juntas, ¿no? Son el cliché andante. Pero Afra y Mert, ellos son el anticlímax, la sorpresa inesperada que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Este fenómeno, la de una pareja que irrumpe en el panorama público sin previo aviso, es fascinante porque subvierte nuestras expectativas. Vivimos en una era donde todo parece ser analizado, predecido y especulado. Las redes sociales nos bombardean con el más mínimo detalle de la vida de las figuras públicas, creando un tejido de rumores y teorías que a menudo nos dan la ilusión de que lo sabemos todo. Sin embargo, Afra y Mert nos demuestran que hay un espacio para lo impredecible, para lo que escapa a nuestro escrutinio constante. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quiénes son Afra y Mert? Para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo del espectáculo o que necesiten un pequeño recordatorio, vamos a poner un poco de contexto. Afra, por un lado, es conocida por ser una figura prominente en el ámbito de la actuación, con una carrera sólida y una reputación de profesionalismo y talento. Su trabajo en diversas producciones ha dejado huella, ganándose el respeto de la crítica y el cariño de una vasta audiencia. Por otro lado, Mert se ha destacado en el mundo de la música, como un artista innovador cuyas melodías han conquistado listas de éxitos y han resonado con una generación. Sus conciertos son eventos multitudinarios y su estilo único lo ha convertido en un referente. La clave aquí es que hasta hace muy poco, no existía prácticamente ninguna conexión visible entre ellos. No los veíamos juntos en eventos, no compartían proyectos, no se les vinculaba en absoluto. Sus carreras, aunque exitosas, parecían transcurrir en universos paralelos. Por eso, cuando la noticia de su romance salió a la luz, la reacción general fue de puro desconcierto. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo pasó todo esto? El silencio mediático en torno a su supuesta relación solo intensificó el misterio. Analicemos las posibles teorías detrás de este romance inesperado. Una de las posibilidades es que se conocieran a través de amigos en común. A veces las conexiones más fuertes se forjan en los círculos más pequeños, y es posible que ambos tuvieran un amigo o un grupo de amigos que los presentó de forma discreta. Piensen en esas fiestas privadas, esas cenas íntimas donde las verdaderas conexiones se hacen, lejos de los focos y de las cámaras. Podría ser que en uno de esos encuentros saltara la chispa, una atracción que fue creciendo en privado hasta que decidieron hacerlo público, o hasta que inevitablemente alguien los descubrió. Imaginemos un encuentro casual en una cena organizada por un amigo mutuo, donde las conversaciones fluyeron de manera natural, revelando intereses compartidos o una química inesperada. Otra teoría es que se conocieran trabajando. Quizás, y esto es algo que a veces escapa a la vista del público, estuvieron involucrados en un proyecto, una película, una campaña publicitaria, una colaboración musical, algo que los unió detrás de cámaras. A menudo la química en la pantalla o en el estudio puede trascender a la vida real. Si fue así, es posible que mantuvieran su relación en secreto durante el rodaje o la producción, para evitar especulaciones o presiones externas, y una vez finalizado el proyecto, sintieron que era el momento adecuado para compartir su vínculo. Pensemos en un proyecto artístico colaborativo, donde la intensidad del trabajo creativo y el tiempo compartido en un ambiente de alta presión puedan haber sido el caldo de cultivo para sentimientos más profundos.
También está la posibilidad, y esto es lo más romántico para algunos, de que el amor surgiera de forma totalmente casual. Quizás un encuentro fortuito en un aeropuerto, en un café, en una galería de arte o incluso un error en una reserva de hotel que los colocó uno al lado del otro. Estos son los escenarios de película, pero a veces la vida imita al arte, ¿verdad? Un intercambio de miradas, una conversación inesperada, y de repente, dos almas que no estaban destinadas a cruzarse, lo hacen y el resto es historia. Este tipo de encuentros, aunque menos comunes en el mundo de las celebridades, no son imposibles y añaden un aura de cuento de hadas a su historia. Lo que hace que este romance sea tan intrigante es precisamente esa falta de anticipación. No hubo rumores, no hubo avistamientos sospechosos, nada que nos preparara para este giro argumental. Y esa es la belleza de las sorpresas, ¿no? Nos recuerdan que a pesar de todas las apariencias y las proyecciones que hacemos sobre la vida de los demás, al final, las personas tienen sus propios caminos, sus propias conexiones secretas, sus propios romances inesperados. La ausencia de un rastro previo de sus relaciones, en sí misma, un indicio de su discreción o de la naturaleza repentina y genuina de su unión. Nos invita a reflexionar sobre cuánto desconocemos realmente de las vidas de las personas que admiramos. Ahora, ¿qué dice la opinión pública sobre esto? Como era de esperar, las reacciones han sido de lo más variadas. Algunos están encantados, emocionados por esta pareja que rompe moldes. Encuentran en ellos una validación de que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, y que no hay que ceñirse a las expectativas o a lo predecible. Estos son los que ven en Afra y Mert la pareja del momento, la que inspira y la que demuestra que el corazón tiene sus propias reglas. Para ellos, esta relación es una bocanada de aire fresco en un mundo a veces predecible. Luego están los escépticos, aquellos que sospechan que puede haber un interés oculto, una estrategia de marketing, o que simplemente no pueden imaginar cómo estas dos personas, con estilos de vida o personalidades aparentemente tan diferentes, podrían haber congeniado. Y no los culpo, es natural preguntarse el por qué cuando algo rompe las expectativas. Quizás piensen que es una relación de conveniencia, que durará lo que un suspiro, o que simplemente es una fachada para alguna otra cosa. Estas dudas son comunes cuando una noticia de este calibre irrumpe sin explicaciones, y es saludable mantener un grado de escepticismo informado. Y por supuesto están los fans acérrimos, aquellos que siguen la carrera de Afra y Mert con devoción. Ellos probablemente estén analizando cada foto, cada comentario, cada gesto para encontrar pistas de cómo empezó todo y cómo ha evolucionado su relación. Para ellos, este romance es un nuevo capítulo fascinante en las vidas de sus ídolos, y están ansiosos por descubrir cada detalle. Estos seguidores, con su atención al detalle, a menudo se convierten en los detectives amateurs que buscan dar sentido a la narrativa. Es importante recordar, sin embargo, que lo que vemos es solo la punta del iceberg. Detrás de las cámaras, detrás de las noticias, hay dos personas con sus propias emociones, sus propios sentimientos y sus propias historias. La naturaleza pública de sus vidas hace que sus relaciones sean un espectáculo, pero el amor, en su esencia, es algo muy personal. Lo que nosotros percibimos como inesperado para ellos, quizás ha sido un proceso gradual, íntimo y significativo. Su historia de amor, al igual que la de cualquier pareja, tiene capas y matices que solo ellos conocen plenamente. La presión de la opinión pública puede ser abrumadora, y es admirable cómo han navegado este torbellino mediático. Hemos visto cómo las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías. Desde análisis psicológicos de sus personalidades hasta comparaciones con parejas de películas y series de televisión. El secreto de Afra y Mert se ha convertido en un fenómeno viral, alimentando la imaginación de miles de personas. Y es que, admitámoslo, estas historias nos encantan. Nos sacan de la rutina, nos permiten especular, nos dan algo de lo que hablar, y nos recuerdan que a pesar de la aparente normalidad, el mundo sigue estando lleno de sorpresas. Esta viralidad demuestra el poder de una buena narrativa, especialmente cuando involucra a figuras públicas que generan interés y admiración. Quizás la lección más importante de este romance inesperado es que no debemos dar nada por sentado. No podemos asumir que sabemos quién está con quién o por qué. El amor es un misterio y a veces, los misterios más bellos son aquellos que se revelan cuando menos los esperamos. Afra y Mert nos han dado una dosis de esa magia, una historia que nos hace creer un poquito más en la imprevisibilidad del corazón humano. Nos enseñan que la vida,
y el amor en particular, está llena de posibilidades, y que la espontaneidad y la sorpresa pueden ser fuente de gran alegría. Para concluir, hemos explorado el fenómeno del secreto de Afra y Mert, ese romance que ha sorprendido a todos. Hemos discutido las posibles formas en que se conocieron y las diversas reacciones que ha provocado. Lo que está claro es que su historia ha capturado nuestra atención y ha generado un debate apasionado. Nos han recordado que el amor no siempre sigue un guión preestablecido, y que las sorpresas más gratificantes a menudo provienen de donde menos las esperamos. Han logrado con su discreción y su repentina aparición como pareja, capturar la imaginación del público y recordarnos la magia de lo inesperado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer sumergirnos en este intrigante romance. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre el romance de Afra y Mert? ¿Les tomó por sorpresa tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría de cómo se conocieron? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro canal y nos ayuda a crear contenido más relevante. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.